El voto es el derecho ciudadano más importante en una democracia. Hoy te explicaremos las implicaciones que tienen los votos que, a nivel federal, ejerceremos el 2 de junio y las maneras en las que podemos votar válidamente. Además, nos acompañará para hacer un balance de las intensas 2 semanas de campaña que acaban de pasar Julio Juárez. Acompáñenos. El voto no es solo un derecho que las y los ciudadanos utilizamos para elegir a nuestros representantes populares, sino también un mecanismo poderoso de rendición de cuentas que nos permite premiar o castigar buenas o malas gestiones de gobierno o de trabajo legislativo. Y por eso es importante conocer sus implicaciones y modalidades de ejercicio. El día de la elección recibirás de los funcionarios de casilla 3 boletas electorales que corresponden a las elecciones federales, una para votar por la presidencia, otra para las senadurías y una más para las diputaciones federales. Y además, dependiendo del estado en el que vivas, podrás recibir 1, 2 o hasta 3 boletas adicionales que corresponden a las elecciones locales. Estas pueden ser para elegir a la gubernatura o jefatura de gobierno en 9 entidades, las diputaciones locales en 31 estados, es decir, en todos menos en Coahuila, y las presidencias municipales en todas las entidades del país, salvo en el caso de Durango y de Veracruz, es decir, en 30 estados de la República. Ahora bien, a pesar de que nuestro voto tiene el propósito fundamental de elegir a quienes nos van a gobernar o representar en los próximos años, también tiene otras implicaciones que es importante que tengamos presente al momento de emitir nuestro sufragio. En este segmento queremos explicarte todas las consecuencias que tiene nuestro voto para que, cuando el próximo 2 de junio estemos frente a las boletas electorales, tengamos claridad de todos los efectos que el mismo va a tener. El acto de votar es y debe ser un acto sencillo que nos permita plasmar en la boleta nuestra voluntad política y que la misma pueda ser debidamente contabilizada por la autoridad electoral. Pero a la vez es un acto complejo, porque del modo en el que marquemos nuestra boleta dependerán una serie de efectos diferentes que debemos conocer y tener en cuenta. Bárbara, ayúdanos a entender las implicaciones que tiene el voto en cada una de las elecciones federales, por favor. Seguro, Lorenzo, porque además, como bien lo advertías, son consecuencias, o más bien, y que tienen también alcances distintos. Eso es. En el caso del voto para la presidencia, el voto tiene 2 efectos primordiales. El primero es saber qué candidatura obtiene más votos y, por lo tanto, quién será nuestro próximo presidente de la República. Y en segundo lugar, saber si el partido por el que votaste obtiene o no el 3% de la votación mínimo que exige la ley para saber si conserva o pierde su registro. La ley, en efecto, dice que en cualquiera de las 3 elecciones basta con obtener el 3% para mantener el registro. Ese es Correcto. el segundo efecto. Puede que ser señalas. en presidencia, en senadurías o en la diputación. Correcto. Hasta ahí. Correcto. Ahora, el voto para senadurías tiene 3 efectos, uno adicional. El primero es saber qué partido o coalición obtiene el mayor número de votos en el estado y, por lo tanto, obtener la senaduría de mayoría. Las 2 de mayoría. Las 2 de mayoría. Y también, por lo tanto, quién queda en segundo lugar y se queda con la senaduría de primera minoría. Esto es algo que ya platicamos en otro programa de ruta electoral. Es decir, definir cuántos votos le corresponden a cada partido y a partir de eso asignar ganadores. Correcto. Y ojo, porque acá hay un tercer efecto que tiene que ver con la representación proporcional. El voto, en este caso para la senaduría, determina cuál es el peso que tiene el partido por el que votaste y el resto de los partidos también a nivel nacional para asignarle tantas senadurías de representación proporcional como porcentaje haya obtenido. Ok, entonces en senaduría 3 efectos. ¿Cuántos votos tiene cada partido? Correcto. Y definir ganadores. El 3% para definir el registro y en tercer lugar el número de votos que tiene cada partido para definir su peso electoral y en consecuencia asignarle senadurías de representación proporcional. Correcto. Muy bien. Ahora, por último, tu voto para diputaciones tiene 5 efectos. Muy bien. Primer efecto, saber quién será tu diputado o diputado que te representará en el Congreso a tu distrito. Segundo, a partir del partido que quien tenga más votos. votos, por supuesto. Segundo, determinar asimismo si el partido por el que votaste alcanza o no en esta elección el 3% mínimo para conservar o perder su registro. 3, representación proporcional. Determinar o asignarle, digamos, al partido, dependiendo de la votación que haya obtenido en la circunscripción que corresponda,
tantas diputaciones de representación proporcional como le corresponde. Correcto. Pero aquí el voto para diputaciones tiene dos efectos adicionales. Es con este voto con el que se determina cuánto dinero del financiamiento público reciben los partidos políticos dependiendo de la votación, del porcentaje de votación que hayan obtenido, y cuántos tiempos de radio y televisión se les asignan también dependiendo igualmente del porcentaje de votación que hayan tenido. Sí. Es decir, esto es importante tomarlo en cuenta, Bárbara, porque normalmente uno piensa, a ver, ¿por qué candidato voto? mismo. Pero el voto tiene, como estamos viendo, múltiples implicaciones. Recapitulemos brevemente. El voto presidencial sirve para definir cuántos votos tiene cada partido y, consecuentemente, quién gana. Correcto. Además, sirve para definir el 3% que reciben los partidos, o si lo alcanzan y lo superan, para mantener el registro. En el caso del senador, de senadores, además de esos dos, el de definir el porcentaje de votación que tiene cada partido a nivel nacional para asignar los senadores de representación proporcional. Y en el caso de diputaciones, además de estos tres que hemos mencionado, definir el peso electoral de cada partido para, a partir de su porcentaje de votación, definir cuánto dinero público van a recibir y cuántos spots de radio y televisión Correcto. van Es decir, a tener. el alcance de cada voto es distinto. Y en este caso, el de diputaciones es el, digamos, por decirlo de alguna manera, el voto de mayor alcance o el que tiene más efectos. Correcto. Ahora, esto se complica, Bárbara, hay que decirlo, cuando tenemos, como es el caso de este proceso electoral, coaliciones electorales. ¿Qué son las coaliciones electorales? Bueno, son el mecanismo que la ley permite para que dos o más partidos que deciden competir juntos y postular a la misma candidatura a un cargo de elección popular, deciden unificarse, aliar esfuerzos en una elección. Y esto puede ocurrir tanto para la presidencia de la República como para las senadurías o también para las diputaciones. Y puede ocurrir también en el plano local. Aquí estamos hablando solamente Así de las es. elecciones federales. ¿Qué te parece, Bárbara, si aprovechamos la tecnología para tratar de explicar a nuestra audiencia cómo, a partir de las imágenes, de las boletas electorales, cómo opera el voto en el caso, sobre todo, que tengamos coaliciones electorales? ¿Te parece? Vamos a verlo. Bien, estos son, Bárbara, las imágenes que el INE ha puesto a disposición del público de las tres boletas electorales federales. La de presidencia, de un color café, la de senadurías, que tiene un color gris, y finalmente las de diputadas y diputados federales, que tiene un color beige. Permíteme ir a las boletas presidenciales para poder ilustrar el tema que estamos comentando de las implicaciones que tienen las coaliciones. Las coaliciones originalmente, cuando ocurrían antes de 2007, suponían que los logos de los partidos políticos, los emblemas, se fusionaban. Y por eso, en el año 2000, cuando el Partido Verde y el Partido Acción Nacional postularon a Vicente Fox, aparecían con los dos emblemas en un solo logo. Okay. O bien, en esa misma elección, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue postulado por 5 partidos, aparecía el logo del PRD, del PT y de los otros partidos que estuvieron en esa coalición, todos juntos. De modo tal que cuando el ciudadano votaba por una coalición, no se podía identificar por cuál de los partidos de la coalición estaba emitiendo el voto para ese candidato. Para evitar esto, que había propiciado que los partidos negociaban en los convenios de coalición cómo se repartían los votos, es que en la reforma de 2007 se estableció que, con independencia de que los partidos fueran en coalición, cada partido tendría su logo, es decir, su emblema, separado, para poder permitirle al ciudadano no solamente votar por el candidato de una coalición, sino también para decir por cuál partido de esa coalición se contabilizaría su voto, se va a contabilizar su voto para los efectos de lo que nos acabas de explicar hace un momento. Es decir, esos varios efectos que tiene el voto en cada una de las elecciones. Correcto. El punto es que esto trae como consecuencia, y esta es la boleta, la muestra de la boleta que tendremos para la elección presidencial en nuestras manos dentro de unos días más. Ya días. Implica que los candidatos, las candidatas que están postulados por una coalición ven su nombre aparecer varias veces. Por eso vemos que Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, por el PRI y por el PRD, aparece 3 veces. Lo mismo ocurre con Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia,
que aparece postulada por el Partido Verde, por el PT y por Morena. Álvarez Maínez aparece solo porque no es un candidato que no va en coalición, aparece solo en el logo de Movimiento Ciudadano. Solo para disipar una duda, Lorenzo. Sí. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, ¿por qué Morena aparece hasta abajo y el PAN hasta arriba? Es un buen punto. Esto no tiene ningún sesgo. La ley dice que los logos de los partidos aparecen en la boleta electoral de acuerdo con la antigüedad de su propio registro. Claro. Esto quiere decir que el partido con el registro más antiguo es el PAN, el partido con el registro más nuevo es Morena. Es Morena, correcto. Ahora, ¿cómo votamos, Bárbara? Porque ya vimos cómo son la boleta, explicamos que los logos de los partidos van diferenciados cuando hay coaliciones electorales, aunque el nombre de las candidatas, en este caso, aparece repetido en los logos de cada partido que la postula, pero ¿cómo se vota? Porque esto es importantísimo, sobre todo de cara al ejercicio de nuestro sufragio el 2 de junio. Totalmente de acuerdo, Lorenzo. Y quizá la primera pregunta que hay que disipar a la audiencia es si una candidata va apoyada por 3 partidos, como es el caso, yo como ciudadano tendría que tachar 3 veces o todas las veces que me aparece su nombre en la boleta para que sea válido, y la respuesta es no. No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué sucede? Bien dijiste, como hay coaliciones, la cosa se complica. Es decir, existen muchas posibles combinaciones para emitir tu voto en estas elecciones. Vámonos a los ejemplos. Aprovechemos la pantalla, aprovechemos la tecnología que hoy tenemos en Ruta Electoral 2024. Sí, totalmente de acuerdo. En el caso de que quisieras, por ejemplo, votar por Xóchitl Gálvez, por la coalición Fuerza y Corazón por México, hay 7 posibles combinaciones de hacerlo. 7 modos de votar válidamente, sin anular el voto. Correcto. La primera es hacerlo solo por el PAN. Ese es un primer voto válido. Y se contabilizaría el voto por Xóchitl Gálvez. Correcto. Una segunda posibilidad es hacerlo solo por el PRI. Muy bien. Segunda modalidad. Tercera posibilidad, hacerlo solo por el PRD. Solo por el PRD, muy bien. 3. Hasta aquí, digamos, el voto es muy sencillo. Sencillo, simple. Y además te permite decir por claridad por cuál de los partidos que van coaligados quieres, además del voto, en este caso por Xóchitl Gálvez, quieres que se contabilice. Cuarta posibilidad. Vamos a las combinaciones. También podrías votar PAN y PRI. Este también es un voto válido. Correcto. Sería número 4. 5. PAN y PRD. Es otra posible combinación. Ahora también puedes excluir al PAN y decir, pues nada más PRD y PRI. También ese voto vale para Xóchitl, pero no vale vale para los otros partidos, pero no para el PAN. Correcto. Y la última modalidad es hacerlo por los 3. Ok. Esto vale igual para el caso de que quieras votar por Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no vemos el ejemplo en caso de que quieras votar por la candidata de Sigamos Haciendo Historia? Lo mismo, 7 posibles combinaciones. Hacerlo solo por Morena. Primera posibilidad. Primera posibilidad. Solo por PT. Segunda manera de votar por Claudia Sheinbaum. Y solo por Partido Verde. Y hasta ahí sería muy claro, además de votar por Claudia Sheinbaum, por cuál de los partidos que la postula quieres que se tome en cuenta su voto para todos los efectos de los que ya hablamos. Pero luego vienen las combinaciones. Cuarta modalidad. Pues Morena y PT sería muy una. Bien. Quinta. Morena y Partido Verde. De acuerdo. Y la última. No, sexta, PT y Verde. Correcto. También podemos votar solo PT. No te gustó votar por Morena, pero quieres votar por Claudia Sheinbaum. Puedes hacerlo de esta manera. Y la última manera, la séptima. Votar por los 3. Votar marcando los 3 partidos. Y si quisieras votar por Maínez, no tienes más que una sola posibilidad, por Álvarez Maínez, más que una sola posibilidad para votar, que es votar así. Que ahí está súper claro lo que hablamos de las coaliciones, ¿no? Es evidente que en este caso Jorge Álvarez Maínez no va en coalición y por lo tanto solamente aparece una vez. Hay una manera de votar. Esto quiere decir que tenemos 15 maneras válidas de votar para la elección presidencial. Y una más, por cierto, que vale la pena mencionar, que es para candidatas o candidatos no registrados, algo que existe desde los años 70 en nuestras boletas electorales, y lo que tú pongas aquí, para todo efecto práctico, no va a tener consecuencias, porque al final es igual que si fuera un voto nulo. No hay un candidato registrado y por lo tanto, bueno, hay quien puede votar así, tiene el derecho a hacerlo, pero no va a tener ninguna implicación para la representación nacional. Ahora, creo que es importante, Bárbara, señalar que esto que vimos ocurre para la elección presidencial, pero
Las coaliciones electorales pueden variar si hablamos de las elecciones de senadores y de diputados federales. Por ejemplo, este voto, Morena, PT y Verde, es válido para la elección presidencial. Pero eventualmente, si nos vamos a las elecciones de senadores, y déjame tomar el ejemplo de esta boleta, y estuviéramos en Baja California, votar así significa anular el voto. ¿Por qué? Porque en Baja California, para el Senado, el Verde, el PT y Morena no van en coalición. Creo que esto es importante, nos permite, Bárbara, señalar lo siguiente. Nosotros tenemos coaliciones totales para la presidencia de la República, las que acabamos de ver, pero no el PT, el Verde y Morena no van juntos en todas las elecciones de senadores. Van juntos solo en 20 de las 32 entidades. Votar de una manera para la elección presidencial, votar por los 3 partidos que postulan a una candidatura en la elección presidencial, puede implicar que ese voto no sea válido en la elección de senadores. Y van juntos en 260 de los 300 distritos electorales de diputaciones. Es decir, hay 40 distritos en los que estos partidos que van juntos van separados. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la coalición Fuerza y Corazón por México? Van juntos, como vimos, postulando a Xóchitl Gálvez en la elección presidencial, pero no van juntos en todos los estados para las elecciones de senador. Van coaligados solamente en 30 de los 32 estados. Entonces, votar PRI, PAN, PRD para la presidencia de la República puede significar, si se vota por los 3 partidos, que en 2 estados ese voto sea nulo. Correcto. Y en el caso de las elecciones de diputados federales, van juntos en 294 distritos de los 300. Es decir, hay 6 distritos en los que si uno vota del mismo modo que lo podría hacer para la elección presidencial, ese voto se anula. Así que hay que tener mucho cuidado de qué estamos votando y en dónde lo estamos votando, porque los partidos que van en coalición en la elección presidencial pueden no estar yendo en la misma coalición en el ámbito de las senadurías, en el ámbito de las diputaciones o eventualmente en el ámbito de las elecciones locales. Y esto implica, Lorenzo, decir que eventualmente no es tan sencillo entrar a una casilla y votar todo de la misma manera, ¿no? Que como ciudadano o ciudadana tendrías que al menos revisar, ¿no? O ver en qué lugares sí van o no van juntos o en qué lugares las coaliciones están determinadas, de qué manera. Exactamente. Ahora, esto nos lleva a hacer una sugerencia, Bárbara. ¿Cuál es la mejor manera de votar? Bueno, condición. La mejor manera de votar es votar de manera libre por quien queramos. Siempre. Eso siempre. Ahora, para que nuestro voto cuente con todos los efectos que hemos mencionado que puede tener el sufragio, pues tal vez la mejor recomendación es que se vote de la manera más sencilla. Votar por un partido de los que van coaligados, el que queramos, de modo tal que no solamente apoyemos a la candidatura que postula esa coalición, sino también le demos, con todas las implicaciones que hemos mencionado, el respaldo a uno de los partidos que van coaligados en específico. Claro. Porque, ¿qué pasa si tú votas 2 o 3 veces, como hemos visto aquí como ejemplo, y tu voto no vale 3 veces? O sea, marcar 3 veces la boleta, aunque sea válido como lo vemos aquí, no vale 3 veces. Siempre va a valer un voto, un solo voto. El voto es uno. Así es. Y aunque es importante también decir que cualquier otra forma de marcarlo, siempre que los partidos vayan coaligados, es también válido y también es posible. Lo cierto es que una segunda cosa que hay que decirle a la audiencia es qué pasa con ese voto al momento que es contabilizado por la autoridad electoral. Así es. Y esto es cuando la autoridad, si me ayudas, Lorenzo, a marcar, tiene, por ejemplo, un voto que está marcado de esta manera. En efecto, Lorenzo, no significa, es decir, que tú entres a la casilla y votes así, no significa que votaste 3 veces. Por la candidata de esa coalición. Ni que le diste un voto a cada partido. Claro. Tu voto es uno. Por lo tanto, lo que hace la autoridad electoral al tener que determinar la fuerza electoral que tuvo cada partido, por los mismos efectos que hemos hablado en este programa. 3%, plurinominales, recursos económicos y tiempos de radio y televisión. Claro, no es que divida esta boleta en 3, claro, sino que lo que hace es
este tipo de boletas las reparte uno a uno de entre los partidos que están marcados. De tal suerte que si tú marcaste de esta forma tu boleta, en el fondo nunca sabes a qué partido finalmente se le fueron los efectos de tu voto. Ojo, porque el mensaje que recibe la autoridad electoral es que el ciudadano o la ciudadana decidió repartir su voto a estos 3 partidos sin especificar a cuál, de manera clara y precisa. Por lo tanto, es la autoridad electoral con estas boletas quien lo hace de manera, o sea, hay que decirlo, aleatoria, simplemente empezando por el partido que tenga la mayor parte de los votos. Correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hubiera 3 votos marcados así, al final del día se contabilizan uno para cada uno de los 3 partidos que fueron señalados por el ciudadano. Así es. Bueno, es un ejemplo, me parece bastante claro de por qué... Lo mismo pasaría, bueno, en el caso de si una boleta está marcada de esta forma. Así es. O incluso si una boleta está marcada solamente por 2 partidos, pasa exactamente se lo mismo. Distribuye entre esos Solo 2. Se reparte, pero se va uno a uno, alternándose. Creo que esto es importante para sostener la pertinencia de votar de manera sencilla, porque no solamente podemos, insisto, marcando una sola vez, un solo logo de partido, definir, por supuesto, nuestro respaldo a la candidatura que ese partido postula, sino también el voto para que se contabilice a ese y no a otro partido político. Pero además, es la mejor manera de ayudarle a las ciudadanas y a los ciudadanos que van a estar en las mesas de casilla recibiendo y contando nuestros votos el día de la jornada electoral, y a la autoridad electoral cuando tenga que asignar la votación para cada partido, pues para poder definir para qué fuerza política deben asignarse cada uno de los millones de sufragios que serán emitidos el 2 de junio, Bárbara. Pues el voto es libre y secreto, Lorenzo. Eso Ese es el segundo mensaje, que cada quien vote como quiera votar, y esperemos, por supuesto, que estas recomendaciones y estos consejos les sean de utilidad a la ciudadanía. Es una buena manera, me parece, Bárbara, de anticipar lo que vamos a encontrarnos en las boletas electorales y de tratar de disipar dudas respecto de cómo conviene votar, cuáles son los efectos del voto y pues, las complicaciones que tiene si uno ejerce el derecho, que hay que subrayarlo, de poder votar por 2 o más fuerzas políticas. Esperamos que esta larga explicación te permita votar el 2 de junio de manera informada y con plena claridad sobre las consecuencias que tiene tu voto, no solo para definir quién o quiénes serán las y los próximos legisladores o quién ocupará la presidencia de la República, sino también para definir qué partidos políticos superarán el 3% de la votación y con ello mantendrán su registro, qué parte proporcional del financiamiento público le corresponde a cada uno de ellos y cuánto espacio en radio y televisión tendrán asignado. Esa es la fuerza de tu voto. Bárbara, muchas gracias por haber ayudado a construir este ejercicio de pedagogía pública. Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Las campañas electorales están en su etapa final y en los próximos días presenciaremos los cierres de campaña. El domingo pasado, por la mañana, tuvo lugar una multitudinaria concentración de la llamada Marea Rosa en apoyo de Xóchitl Gálvez y por la tarde ocurrió el tercero y último de los debates presidenciales. Las tensiones siguen en aumento. Los asesinatos políticos lamentablemente continúan, la intervención presidencial no para y las autoridades electorales continúan con problemas para la plena organización del proceso electoral. De todo ello hablaremos en el siguiente segmento con Julio Juárez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotros. Ya está con nosotros Julio Juárez, académico de la UNAM. Julio, bienvenido. Encantado. ¿Qué te parece, Julio, si vemos esta cápsula que se ha preparado precisamente para dar pauta a nuestra conversación y volvemos? Adelante. Con el tercer debate presidencial y la manifestación de la Marea Rosa, que desbordó por tercera ocasión el Zócalo capitalino y decenas de plazas en todo el país, llegamos a la recta final de las campañas electorales presidenciales rumbo al próximo domingo 2 de junio. Hubo un desempeño previsible de los participantes en el debate. Claudia Sheinbaum defendió todas las políticas y decisiones adoptadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que Xóchitl Gálvez reiteró su estrategia de ataques y descalificaciones a la candidata oficial, y Jorge Álvarez Maínez enfocó sus críticas y ataques contra la otra candidata opositora. La ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México, eso está clara. Se perdieron 4 años de esperanza de vida, reconócelo.
En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Por momentos, el debate fue aburrido y las candidatas perdieron la oportunidad de poner todos sus restos sobre la mesa en busca del voto de los indecisos. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto. Uno de los temas del debate era la inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que difundió el INEGI hace unas semanas, 61% de los habitantes del país se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. Pero nadie entre los candidatos hizo referencia a que 213 aspirantes a puestos de elección de Chiapas, 120 mujeres y 93 hombres dejaron la contienda, la mayoría por causas vinculadas a la violencia. La violencia político-criminal afecta más las elecciones a nivel municipal, un tema que fue prácticamente obviado en el tercer debate presidencial, pese a que 10 candidatos de Morena han sido asesinados, 6 del PRI, 5 del PAN y 3 de Movimiento Ciudadano. El INE sí fue noticia antes del debate, porque su presidenta, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a los organizadores y participantes en la movilización de la Marea Rosa a que no usaran ese color, por respeto. Hizo el llamado 24 horas después de que Morena pidiera al instituto que si no puede obligar a la oposición y organizaciones civiles a no utilizar el color rosa, entonces que la institución proceda a cambiar el color que le da identidad. 2 consejeras y un consejero electoral aclararon que el INE no podía prohibir a nadie el uso del color rosa. En la movilización del domingo, Guadalupe Acosta Naranjo, en representación del Frente Cívico Nacional, pidió a Tadei que deje de perseguir a ciudadanos y mejor detenga la elección de Estado en marcha. La movilización llamada Marea Rosa logró colmar la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, pese a que la CENTE, en una actitud provocadora y de servicio al gobierno, montó un plantón en el Zócalo. El propio dirigente magisterial, Pedro Hernández, confirmó que fueron las secretarías de Gobernación y de Educación Pública quienes solicitaron a los profesores que mantuvieran su plantón. En unos días termina la campaña electoral, que ha sido, por motivos legales y extralegales, la más prolongada de la historia. El próximo jueves 30 de mayo, ningún partido o candidato podrá ya hacer actividades de proselitismo, para dar lugar, el 2 de junio, a la jornada electoral más grande de la historia. Julio, estas 2 semanas han sido particularmente intensas, con muchos eventos, pero probablemente el más significativo haya sido el tercer y último debate presidencial. ¿Qué decir de estos ejercicios? Hoy podemos hacer un balance. Tú estuviste muy involucrado en el diseño y en la organización de los debates en el Instituto Nacional Electoral en las elecciones de 2018, que fueron en muchos sentidos paradigmáticos porque rompieron muchos esquemas, al menos porque se fijaron las reglas de manera previa por parte de la autoridad electoral sin que las determinaran las candidaturas o sus equipos, por un lado. Por otro lado, se innovaron formatos y, en tercer lugar, se dio un rol activo a los moderadores que permitían propiciar el debate y, en todo caso, resolver dudas y evitar esto que vimos hoy mucho, ¿no? Debates que se van candidatos que se van por otros lados, que no responden y demás. Pero en términos generales, mi impresión es que no estuvieron tampoco tan mal estos debates a pesar de esta marcha atrás y esta claudicación del INE. ¿Qué juicio te emiten los debates en general, estos 3 debates y el debate, el último, el del domingo pasado? Mira, Lorenzo, yo creo que la primera pregunta que tendremos que responder es ¿por qué es la autoridad electoral que organiza el proceso electoral la que organiza también y produce los debates electorales? Y la respuesta es muy sencilla. Los debates electorales en México están concebidos como un programa de servicio público, es decir, quien se tiene que tener en mente al momento de diseñar la producción, el formato, la dinámica, la interacción y la narrativa que acompaña a los debates es la ciudadanía. La audiencia, no los protagonistas. Exactamente. Como con los candidatos. Y por eso esta mesa de negociación con los partidos y los representantes de las candidaturas es una mesa complicada, es una mesa en donde se escuchan las demandas y las necesidades y los requerimientos de las candidaturas, pero la autoridad electoral o quien organiza en su caso los debates tiene que tener muy presente que los debates van orientados a servir al público que está mirando el debate, es decir, a darle información. Yo celebro mucho que los debates, como tú decías ahora, se hayan realizado. Es decir, que en México se va asentando ya la idea, se va normalizando ya la idea de que tiene que haber debates electorales. No, y me da la impresión que los debates resultaron al final del día atractivos. Yo creo que todos los debates tuvieron lo suyo, incluso este último nos permitió conocer, ese es mi punto de vista,
con muchísima claridad quiénes son los que están pidiendo el voto para nosotros, a nosotros para la presidencia de la República, cuáles son las estrategias, a quién se ataca y a quién no, a quién se cuida. Es decir, creo que fueron muy útiles en el sentido de conocer también las personalidades, digámoslo así, las vocaciones más o menos autoritarias de quienes están contendiendo. Y no salieron mal. Lamento tal vez, porque resultaba muy atractivo, no sé qué opines, Julio, que en el último debate no se hubiera introducido este formato que era novedosísimo, el de cara a cara, en donde los candidatos se iban a preguntar y repreguntar recíprocamente, directamente entre ellos. Y al final del día lo que ocurrió fueron preguntas que cada uno de ellos puso sobre la mesa, pero que fueron mediados por los moderadores. Yo creo que los debates, a pesar de digamos, de que es inevitable la comparación con los 2018, nos sirvieron y nos sirvieron mucho, ¿no? Ese formato de duelo, por ejemplo, es un formato que viene de Alemania, en donde los candidatos se busca que tengan una confrontación cara a cara. Es decir, puede haber muchos candidatos o candidatas, pero lo que se busca es tener este encuentro. Es una de las cosas que el INE, ya habiendo acordado este formato en la mesa de la Comisión de Debates, decidió ceder porque las candidaturas prefirieron no tener un espacio Los así. partidos no lo quisieron, el INE al final del día hizo lo que los partidos... Hubiera sido bueno ver a una autoridad más firme, más convencida de que el formato que proponía intentaba arrojar más información al auditorio, es decir, darle un mejor servicio, si me dejas ponerlo así, a la audiencia que se tomó el tiempo de sentarse y mirar este debate, ya sea por televisión o cualquier plataforma digital. Entonces, eso yo creo que se echó de menos una autoridad que estuviera más convencida, como más comprometida con su concepto y su idea de los debates. Lo que mencionabas tú de la moderación es fundamental. Yo sí siento que perdimos un poco en términos de esa moderación más incisiva, punzante, que mordía un poco, que repreguntaba. Algo que sucedió quizá en el primer debate de una manera un poco atribulada, un poco atropellada por parte de los moderadores que tenían demasiadas preguntas y quisieron replicar quizá lo que pasó en 2018, pero que ahora con el cambio de formato y el cambio de dinámica, los moderadores regresaron a esta posición de dar la palabra maestros o maestras y contar el tiempo, de ¿no? ceremonia, de bueno, le toca a usted, este es su tiempo. Ahora, y sin embargo, creo que con independencia de que en el futuro los debates también tendrán elementos adicionales sobre los cuales reflexionar que nos proporcionan los que acaban de pasar, pues de todos modos no estuvieron mal, ¿no? Yo creo que como elector hay que sentirse satisfecho, dieron suficientes elementos, siempre quedan a desear los debates, pero yo creo que fueron ejercicios que no solamente porque se repiten, sino también por sus propios contenidos y lo que nos dejaron como ciudadanas y ciudadanos, pues vale la pena celebrar, ¿no? Dieron nota, como se dice coloquialmente. Dieron información, generaron una conversación pública, obligaron a las candidaturas a prepararse, podemos cuestionar las estrategias, los mensajes, las frases y sobre todo el tema de la veracidad de muchos de los dichos que se vierten en los debates, que quizá hoy en día sea uno de los puntos más débiles para cualquier democracia, y es la verificación de todas las cosas que se afirman, a veces de manera muy ligera, en los debates. Quizá un poco por salir del paso, por la presión, pero sí es importante esos ejercicios de verificación. Y fue muy interesante como muchos medios de comunicación hicieron justamente un fact-checking, es decir, de lo que se decía en los debates, señalando quién mentía y quién no, ¿no? Y para eso son los debates, claro, precisamente para generar ese debate, esa conversación en torno a temas específicos. Es decir, la información que esperaríamos tener como ciudadanos de los debates está allí y hay que aprovecharla, digo yo. Indudablemente, yo creo que es bienvenido el hecho de que hayamos tenido los debates. El otro gran tema de estos días, de estas semanas, fue probablemente el acto masivo, que en muchos sentidos, entiendo que por las fechas, se acabó convirtiendo en el cierre del Zócalo anticipado de la campaña de proselitismo de Xóchitl Gálvez. Esta Marea Rosa, que en otras ocasiones se había manifestado para defender la democracia, las instituciones de la democracia, el INE, la Suprema Corte, hoy pues baja en plaza como un acto netamente político partidista, es decir, para apoyar a algunos candidatos, a Xóchitl Gálvez y a Taboada en la Ciudad de México, con lo que claramente ahí pues ungieron, digamos, a sus propios candidatos, algo que fue muy criticado por el gobierno, que prácticamente quiso decir, ya ven, teníamos razón desde hace, bueno,
Ahora resulta que antes de tener candidata ya era un movimiento prefabricado para... Un poco ingenuo eso, ¿no? Yo O sea, creo que cómo el gobierno se sorprende, el partido oficial se sorprenden de que quienes estaban en contra de una política pública, del intento por avasallar instituciones autónomas del Estado mexicano, ahora simpatizan con la candidata que se ha comprometido con esa defensa. Exactamente. Es como, bueno, ¿qué esperaban que hiciera esa gente? Y del mismo modo que es ingenio y hasta abusivo pretender hacer una discusión sobre el color del INE, el color institucional del INE y el color, que además ya lo cambiaron un poco. En el último año ya no es el rosa mexicano de siempre, se ha ido diluyendo. sino que se ha ido diluyendo. Hay quien dice que lo ve más pardo, ¿no? En muchos sentidos se ha ido diluyendo. Bueno, pero es tan absurdo como, pues hombre, pues el hecho de que los servidores de la nación, que son funcionarios públicos, utilizan exactamente el mismo color del partido oficial, digamos, o oficialista, digamos, ¿no? Esta apropiación política del color me parece que genera una discusión interesante. Creo que la ciudadanía terminó reclamando la potestad de ese color que unificó y que motivó y convocó a miles y cientos de miles de personas a lo largo del país en estos 3 movimientos Y yo lo vincularía sociales. con un tema. Al final del día, quienes salieron en las ocasiones anteriores y en esta también a protestar en contra de un proyecto de desmantelamiento de las instituciones democráticas, por cierto, fue justo el tema con el que se cerró el debate. Y creo que eso además, por cierto, fue muy claro. Hay quien está por ese desmantelamiento, y se vale, digamos, ¿no? No creo que sea una actitud muy democrática, pero se vale. Y por el otro lado hay quienes rechazan ese desmantelamiento. ¿Cuál es tu balance de la movilización y el efecto que eventualmente crees que pueda tener lo que ocurrió en el Zócalo el domingo respecto a este cierre de campaña? Yo creo que fue una jugada arriesgada de la oposición, es decir, subirse, digamos, en la marea rosa, montarse un poco en este discurso ciudadano de rechazo a muchas de las políticas y de las decisiones que ha tomado esta administración y apostarle a que su candidata, que se ha declarado y se ha manifestado y se ha expresado y se ha presentado así como una candidata ciudadana que va acompañada evidentemente por los partidos, pero que al final de cuentas ella representa una movilización ciudadana que le ha exigido incluso a los partidos políticos ponerla a ella como candidata incluso en contra de la propia agenda partidista. Y creo que es interesante en ese sentido cómo ver que Xóchitl Gálvez finalmente resolvió ese gran problema que venía arrastrando de si es candidata de 3 partidos, pero es candidata de la ciudadanía o no. Creo que el domingo fue un buen discurso el de Xóchitl Gálvez y que resolvió este dilema, insisto, que se con el que había tenido que hacer las cuentas desde hace un año, aunque tal vez tarde, lo acaba resolviendo apenas a 2 semanas de la elección. Y un poco ahí el riesgo de esta movilización, es decir, claro, el tema de la convocatoria. Iba a jalar esta marcha tanto como las anteriores, eso en comparativo, cómo iba a fortalecer tanto a la candidata a la presidencia como al candidato a la Ciudad de México. Es decir, sí era una apuesta interesante. Creo que al final la oposición gana con una movilización que convoca a un montón de gente que sale de manera voluntaria a expresar no solamente ya un rechazo a una posición política, a un gobierno que está por salir, sino también ya abiertamente a favor de una candidata. Ahora, creo que le salieron bien las cosas a la oposición, a pesar del riesgo que mencionas, y entre otras cosas, bueno, se reasumió, se readquirió la bandera nacional, aunque para algunos pues es en su calidad de traidores a la patria, y a pesar del evidente acto de provocación y de boicot de la gente, pues bueno, el punto no fue nota, y creo que al final del día hay que celebrar que no hubiera habido actos de violencia más allá de algunos empujones. Yo creo que esa es la principal cosa y el principal saldo positivo de esta concentración es precisamente que no haya habido altercados, que no haya habido violencia, que la gente se expresara de manera pacífica, que se pudieran dar estos discursos en una plaza pública tan simbólica y tan importante como es el Zócalo, y que eso no generara una reacción más allá de estos esfuerzos por entorpecer de la gente, de bloquear algunas entradas, gente que no pudo llegar al Zócalo, espacios que quedaron ahí pardos porque no pudieron arribar, digamos, quienes tenían unas vallas ahí, en fin, fuera de todos esos inconvenientes, creo que se logró expresar en el espacio público esta manifestación a favor de una candidata. En donde lamentablemente las cosas no parecen ser tan tranquilas y tan, más o menos, generan preocupación sin lugar a dudas, es en el tema de la violencia y el proceso electoral. El fin de semana pasado se alcanzó la cifra que hasta ahora había sido la de referencia
digamos, de los riesgos que la violencia puede tener en la recreación de la democracia. Según algunos medios, con los asesinatos de algunos aspirantes a algún cargo de elección popular, alcanzamos 30 aspirantes asesinados, los mismos que en 2021 y que ya rebasan por mucho, 27 fueron en 2018, lo ocurrido en elecciones previas. Y falta todavía días para la jornada electoral. ¿Qué hacer frente a esto? Parece que ha habido una claudicación del Estado, vemos renuncias de candidaturas en varios estados. Es decir, es algo preocupante y parecería que las instancias de seguridad no están haciendo lo que deben hacer para crear ese contexto de paz pública en el que las elecciones tienen que llevarse a cabo. Y sin embargo, las elecciones siguen avanzando. Es decir, creo que hay que apostarle a esta solución pacífica, pero el problema está allí, ¿no, Julio? Yo creo que tenemos que continuar convocando a la ciudadanía a participar electoralmente este 2 de junio. Y eso no debe ser esta violencia generalizada, normalizada y de alguna manera invisibilizada por el gobierno. Es decir, hay un esfuerzo por no solamente decir, bueno, eso no es tan grave, sino realmente no hay condiciones de inseguridad, todos podremos contender. Es decir, estas 30 personas que han sido asesinadas, tanto aspirantes en su momento como ya personas registradas como candidatas o candidatos, te dan cuenta perfectamente del estado de violencia y de desgobierno en muchas zonas del país. ¿Tú asumirías que la participación, como en su momento ocurrió en 1994, hace 30 años ya, es una manera también con la que los ciudadanos y los ciudadanos podemos decirle no a la violencia? Es decir, no nos toquen las elecciones, estas son de la ciudadanía. Es la principal manera, Lorenzo, o sea, no hay de otra. Es la mejor manera de decirle a la violencia, al crimen organizado, a los políticos que están en contubernio con todas estas organizaciones criminales, que la reafirmación a través del voto por la democracia, por un Estado de Derecho, es la herramienta más fuerte que tiene hoy en día la ciudadanía. Aparte de la movilización y del activismo y de la organización ciudadana y cívica, el ejercicio de salir y votar y expresar con ese voto una posición política es fundamental para que nuestro país salga de la crisis en la cual se encuentra. Yo coincido contigo y creo que sin pretender que los ciudadanos nos convirtamos en mártires, creo que de alguna manera la participación es también votando, saliendo el día de la elección y ejerciendo nuestros derechos políticos en paz, como debe ocurrir en democracia, es una manera de decirle también a quien pretende utilizar la violencia para coaccionar y condicionar la vida pública, así no. Lamentablemente también otra de las cosas que sigue presente y que ya se ha vuelto, que debería ser escandalosa o escandalizarnos y que se ha vuelto por su recurrencia en parte la normalidad, pues es la violación a la Constitución por parte de algunos servidores públicos y en primer lugar del presidente de la República, que insiste, y creo que va a seguir ocurriendo, en intervenir, en señalar, en condenar a la oposición, en edulcorar a los candidatos de su partido, violando pues, las normas más básicas de la equidad que él mismo demandó en su momento. La próxima semana comienza el periodo de reflexión a partir del jueves próximo y pues es un periodo en donde la política debería callar. Hay 2 conferencias de prensa matutina esos días, jueves y viernes. Ojalá y se empiecen a respetar las reglas en la víspera de la jornada electoral, ¿no? Ahora que hablabas del color, todos pudimos ver las declaraciones que hizo la presidenta del instituto, precisamente pidiendo que no se utilizara el rosa porque ese era un color institucional. Me hubiera encantado escuchar a la presidenta del instituto también salir a señalar de manera más contundente y con un poquito más de énfasis las violaciones reiteradas que el presidente de la República ha cometido para violentar el proceso electoral y generar estas condiciones de inequidad, haciendo caso omiso, por supuesto, a todas las resoluciones del tribunal, de la propia Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral. Es decir, me hubiera gustado ver más firmeza transversal. Sí, porque aunque el INE ha tomado decisiones a través de su comisión de quejas cuyos integrantes han sido vapuleados, denostados, acusados, en fin, el mismo acoso que hemos visto en el pasado del poder hacia los órganos de control, pues merecería una salida unánime de quienes integran el Consejo General para decir, señores, las normas son las normas y respetemos las normas porque de eso depende la buena llegada a puerto de la elección. Y por otro lado, bueno, pues ojalá y también el INE, a pesar de los tropiezos que tiene, yo confío mucho en esa legendaria capacidad operativa, pueda culminar los trabajos de operación, de administración de las casillas el día de la jornada electoral y luego los cómputos de los votos exitosamente. ¿Tú, Julio, crees que a pesar de los desafíos y los problemas, el INE estará a la altura? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que el INE tiene una experiencia fundada y quiero que generalmente vemos a las consejeras o los consejeros cuando en realidad
A quienes no miramos es a todos el personal que está a lo largo y ancho del país trabajando 24 horas, los 7 días de la semana para que este proceso electoral salga bien. Yo estoy convencido que esa gente hoy está poniendo lo mejor de sí, toda su experiencia, para que esta elección salga bien. Que son los verdaderos héroes y hacedores de la democracia, para decirlo de alguna manera. Totalmente, son aquellos que nos ayudan a poner la mesa y que ese día podamos todos ir a votar en paz, con convicción, pero sobre todo con la certeza de que las mesas van a estar integradas, las mesas de casilla, que las boletas van a estar en su lugar, que toda la logística que acompaña a organizar un proceso electoral funciona como este engranaje que pues, no está exento de desafíos y de retos, pero que al final de cuentas entrega buenas cuentas. Y que al final, a pesar de todos los problemas, sigue garantizando lo que es la esencia de nuestra democracia, que los votos se emitan en libertad y que se cuenten bien, ¿no es así? Y ese trabajo decíamos lo del debate hace poco, prefiero criticar o cuestionar o exigir porque haya una equivocación en el debate, en la producción, en el panel, el contador de tiempo. Bueno, eso no pone en riesgo la elección. No. Sí lo pone en riesgo que una mesa electoral no esté integrada por los funcionarios, que la paquetería electoral no llegue a su destino, que no esté listo ese material electoral, las boletas, etcétera, etcétera. Y hay muchas garantías, viendo la historia exitosa del INE, de que eso va a ocurrir. Al INE, al final del día, y a las autoridades electorales hay que defenderlas, pero eso no significa no criticarlas y exigirles, una actuación que nos permita que la democracia se recree. Y desde ahora reconocerle a toda la gente que va a estar saliendo a su casilla, a instalar, a recibir la paquetería, a hacer equipo con sus vecinas y con sus vecinos, decirles que su compromiso es fundamental para que esta elección salga bien. No es un tema de funcionarios. De eso depende que la elección se realice. Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como hemos podido analizar en esta ocasión, las campañas entran en su etapa definitiva y se acercan los tiempos de definiciones. En breve comenzará el periodo de reflexión en el que está prohibido el proselitismo y que antecede la jornada electoral. A la par, la violencia continúa, así como la actitud irresponsable de algunos servidores públicos, el presidente de la República en primera instancia, por desgracia, que insisten en intervenir en el proceso electoral. Se avecinan tiempos de mucha responsabilidad para que el proceso electoral en curso llegue a buen puerto y la renovación de los poderes públicos pueda ocurrir en paz y conforme a la ley. Por lo pronto, en Ruta Electoral 2024, seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de seguir explicando y analizando el desarrollo del proceso electoral, convencidos de que un voto libre y auténtico es un voto informado. Gracias por habernos seguido y nos vemos en nuestro siguiente programa.